bien, gracias damos al Señor por su palabra, el mensaje de Buenas Nuevas que ha sido anunciado en estos momentos para nuestros amigos que nos acompañan. Y realmente pues solamente Cristo puede suplir, estimado amigo, para su necesidad que no es física, sino es una necesidad espiritual. ¿Verdad? El Señor es quien suple esa necesidad. Cuando la persona pues decide abrirle su corazón al Señor y recibirle como su Salvador personal. Así que confiamos en que usted habrá de considerar lo que ha escuchado y ojalá pues usted entregue su vida a Cristo lo antes posible. Vayamos nuevamente, hermanos, a Salmos 19, donde nos hemos detenido. Salmos capítulo 19, volvemos a leer el verso 1 al 6. Salmos capítulo 19, verso 1 al 6. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Que Dios bendiga nuestra vida con su palabra de esta noche. Considerando, hermanos, las cosas hechas o las cosas creadas, según vemos allá en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas, siendo entendidas, ¿verdad? Por medio de las cosas hechas, las cosas creadas, las cosas que Dios hizo. Decíamos, nos dan testimonio y nos hablan a nosotros de Dios, ¿verdad? Porque las cosas invisibles de Dios nos dan poder y verdad. Está diciendo que podemos ver a Dios, que Dios se manifiesta también, que se ha manifestado a través de las cosas hechas, la creación. Por eso sí, los cielos y la tierra son testigos de Dios. Son testigos que están ahí presentes y que no se puede negar, ¿verdad? Tienen suficiente evidencia, tiene la suficiente prueba para decirnos de que Dios las creó, Dios las hizo y que Dios es real. Y es un testimonio tanto para los incrédulos, porque el Romano viene hablando precisamente de los incrédulos, porque la ira de Dios, ¿verdad?, se revela desde los cielos, desde toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y detalla la característica de estos hombres, que ellos niegan a Dios y no tomaron en cuenta a Dios, a pesar de haberle conocido, a pesar de haber entendido las cosas, ellos negaron a Dios, pero también son testimonio para nosotros. Es decir, las cosas creadas nos hablan a nosotros de Dios, son de que completamos un poco su funcionamiento, son de que sepamos un poco cómo es que funcionan y por qué Dios las creó, para qué las creó, cuál es el propósito, el motivo por el cual Dios las creó y cuál es la función que Él desempeña dentro de la creación. Entonces nos vamos dando cuenta realmente de que sí, las cosas hablan de Dios. ¿Sí? Podemos ver a Dios en todos lados, en todo lugar. De hecho, allá en Isaías capítulo 40 y el verso 25 y 26, Isaías está confrontando o animando al pueblo de Israel y hace la pregunta que Dios hace por medio, dice: ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Dios hablando por medio de Isaías, y en el versículo 26 dice: levantad en alto vuestros ojos. Levantad en alto vuestros ojos. O sea, está invitando al pueblo de Israel y nos invita también a nosotros a que levantemos nuestros ojos.
que levantemos nuestros ojos, y ese levantar nuestros ojos es a considerar, a observar, porque está animando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se sentía así, dice Jehová pasó mi juicio, ellos se sentían, o veían a Dios pequeño, ellos veían a Dios pequeño. Entonces Isaías dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y el verso 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y llamas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿Por qué dices esto? Levanten vuestros ojos, miren, consideren las cosas hechas, las cosas creadas. ¿Quién creó estas cosas? Bueno, las creó Dios. Las creó Dios. Entonces, si Dios creó todo eso que para ustedes es enorme, que para ustedes es casi incomprensible y no logran comprender, si Dios las creó, bueno, tal es la grandeza de su fuerza, es decir, tal es su grandeza y tal es su poder y tal es su dominio. Entonces, ¿por qué dices, oh Jacob, mi camino está escondido de Dios y de Jehová pasó mi juicio? O sea, no hay razón, no hay motivo para desanimarse, no hay motivo para desalentarse. Si tenemos un Dios tan grande, si tenemos un Dios que es todopoderoso, si tenemos un Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que lo compone, entonces no hay razón para desalentarse, no hay razón para desanimarse. Es lo que está diciendo Isaías al pueblo de Israel, y es lo que nos dice también a nosotros, la invitación de levantar nuestros ojos siempre que consideremos, y nos llama a considerar la creación, porque ella nos habla de Dios. Ella nos habla de Dios y estamos muy viendo esos elementos. Aprendimos el jueves en cuanto al sol, ¿verdad? El sol nos habla de Dios, es un símbolo o es una figura. Es una figura. Porque sol y escudo es igual. Es decir, compara a Dios con el sol. No es que Dios sea igual al sol, sino en su funcionamiento, en su actuar, en su andar. Y Malaquías dice, nacerá el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia. Entonces, nuevamente ahí hay una comparación entre Dios y el sol que nos invita pues, a considerar y mirar, alzar nuestros ojos, quién creó estas cosas. Dios las hizo. Dios las hizo y Él tiene dominio y Él tiene poder sobre estas cosas. Ahora bien, todo tiene una función. Dios lo creó con una función y no hay duda de que todo lleva a cabo la función para la cual Dios la creó. Y en cuanto al sol, en tiempos antiguos, sabemos pues la necesidad del sol para los demás planetas, incluido el planeta Tierra, y es tanta su influencia que en tiempos antiguos pues las personas veían al sol o las estrellas, la luna la veían como una deidad, ¿verdad? La veían como una deidad. Por eso Dios manda al pueblo de Israel de que no debían por ningún motivo, ¿verdad?, ni adorar ni servir al ejército del cielo. El ejército del cielo hablando del sol, la luna y las estrellas. Sí, porque ellos consideraban y pensaban que el sol que realmente tenía el control absoluto sobre la tierra. Es muchas influencias, pero Dios lo creó para que llevara a cabo esa función. Pero en ningún momento, o mejor dicho, Dios le prohibió rotundamente que sirviesen y que adorasen al ejército del cielo, cosas que las naciones paganas sí estaban haciendo. Solo veamos dos textos en cuanto a eso, Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Deuteronomio capítulo 4, verso 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos
debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces, Isaías llama a alzar nuestros ojos. Pero alzar nuestros ojos ¿para qué? Bueno, alzar nuestros ojos para contemplar la grandeza y el dominio de Dios. Es decir, que alcemos nuestros ojos para que veamos a través de las cosas, para que a través de las cosas hechas veamos a Dios. Veamos las cosas hechas, pero en estas cosas hechas vemos directamente a Dios. Pero aquí el peligro que podían correr los israelitas es que ellos alzaran sus ojos al cielo, pero que alzaran sus ojos para servir y para adorar al ejército del cielo. Por eso no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirva. Porque Jehová tu Dios nos ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es decir, Jehová tu Dios nos ha concedido, Dios los creó y los tiene ahí, no para que les sirvan, no para que no, sino que para que por ellos sirvan a Dios. Ellos desarrollan una función, la cual Dios les dio. Y esa función ellos la desarrollan en beneficio de los seres humanos. Y más adelante, capítulo 17, verso 3. Siempre de Deuteronomio, capítulo 17, verso 3. Dice Deuteronomio 17, 2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso y después que hubieres indagado bien la cosa, pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tu puerta al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, los apedrearás y así morirán. Entonces, esa era la sentencia en la ley, ¿verdad? No podían alzar los ojos ellos para adorar o para servir ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni a todo el ejército del cielo. Porque Dios lo había prohibido rotundamente. Aquellos que hicieran eso, pues, debían morir. Por eso debían de pagar. Eso era en tiempos bíblicos, pero también ya en tiempo presente sigue así. Entonces, bueno, uno entiende y comprende que solo hizo Dios, ¿verdad? Pero hay formas en las cuales los seres humanos están de una u otra manera, pues, idolatrando el sol, idolatrando la luna, idolatrando las estrellas. ¿Alguien podría decir cuál es una de esas formas en las cuales los seres humanos están idolatrando al ejército del cielo? ¿Alguna idea? Bueno, he escuchado que el horóscopo, ¿verdad? El horóscopo, la astrología, el zodíaco. Todo eso se basa en consultas a los astros, según ellos. Y cada, en el zodíaco, pues, cada cierto tiempo tiene su ¿cómo le llaman? O sea, Géminis, Tauro, Cáncer, Leo, y eso que aparece en el periódico, ¿verdad? Que las personas compran el periódico exclusivamente para eso, para leer el horóscopo, ¿verdad? Para ver qué depara, qué nos dicen las estrellas, qué nos dicen los astros, qué nos depara el futuro. Eso es abominación. Dios lo prohibió. Pero las personas lo continúan haciendo y lo están haciendo, ¿verdad? El dichoso famoso hombre, el Walter Mercado, que no sé si todavía sigue vivo, era una eminencia en eso, ¿verdad? Walter Mercado, muchas personas escuchaban a este hombre que salía cada cierta hora del día por un canal de televisión dando el horóscopo, ¿verdad?
¿verdad? Y cómo le iba a ir a cada persona. Muchas personas pendientes de eso. Iba a decir que no en su vida. Eso no, dice, Dios lo prohibió rotundamente. Pero si vamos a alzar nuestros ojos al cielo, si vamos a considerar las cosas creadas, es para ver a Dios, no para servirle, no para adorarle, sino para contemplar la grandeza de aquel que nos hizo. Y ese que nos hizo es Dios, porque las cosas invisibles de Él, si usted nos proyecta, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Eso es un pequeño, una declaración, un paréntesis ahí, hermanos, y estábamos considerando el sol, ¿verdad? Ese sol enorme, esa bola de fuego compuesta por gas. Y una de las funciones principales que decíamos del Sol es su centro de atracción o su magnetismo o su centro de gravedad. Esa es parte de su funcionamiento. Parte del funcionamiento del Sol es mantener el sistema solar unido, ¿verdad? Es atraer las planetas, atraer los meteoros, los satélites y todo lo que compone el cosmos, porque si hay lo que no hay en el espacio es precisamente gravedad. La gravedad es lo que nos mantiene a nosotros aquí en la Tierra. Es la ley de la gravedad. En el espacio no hay gravedad. Una vez salido de la atmósfera de la Tierra, un cuerpo, por muy pesado que sea, puede pesar toneladas y toneladas. Pero una vez salido de la atmósfera de la Tierra, no hay gravedad y ese cuerpo lo que hace es flotar. Flota, únicamente flota y no tiene ninguna acción, no tiene ningún efecto para tratar de regresar. Simplemente flota, es llevar, se deja llevar. Nosotros, pues, aquí en la Tierra tenemos esa ley de la gravedad, la cual nos mantiene aquí. Y es esa ley de gravedad la que nosotros ni siquiera lo percibimos, ¿verdad? Pero la Tierra da vueltas, la Tierra gira en su propio eje y nosotros ni siquiera lo percibimos, no nos damos cuenta, ¿verdad? Precisamente ahorita la Tierra está girando, pero nosotros no nos damos cuenta. Para nosotros la Tierra está estática, ¿verdad? Para nosotros la Tierra está sin moverse, pero está girando. Está girando sobre su propio eje. Pero esa misma ley de gravedad la tenemos aquí. Puede ser que estemos puede ser que estemos cabeza abajo, la segunda posición en la que nos encontremos en otro continente, pero la ley de gravedad nos mantiene pegados. En el espacio no hay eso. Entonces, el encargado de mantener ese equilibrio, el encargado de mantener ahí a los demás planetas, incluido el planeta Tierra, es el Sol, ¿verdad? Por su centro de atracción, y esa fue una de las funciones en las cuales esa es una de las funciones por las cuales Dios lo creó. ¿Verdad? Tiene un cierto magnetismo que mantiene a la Tierra y a los demás planetas flotando a su alrededor sin que se alejen, sin que se vayan y sin que se pierdan en el vasto e inmenso espacio. Entonces, si un planeta sale de ese centro de atracción, pues bueno, va a morir. Se va a congelar porque no tiene esa vitalidad o ese calor, según dice el Salmo, si no hay nada que se esconda de su calor, ese calor proporcionado por el Sol. Y pues ahí veíamos la primera aplicación, ¿verdad? Digamos que el Sol es el centro. El Sol es el centro del sistema solar. Él es el centro. ¿Quién es o debería ser el centro de nuestra vida? El Dios, ¿verdad? El Dios que debe ser el centro de nuestra vida. El Dios que nos atrajo, según leímos, el Señor Jesucristo dice, y si yo fuere alzado, a todos atraeré a mí mismo. Hemos sido atraídos por el Señor. Hemos sido atraídos por su gracia. Hemos sido atraídos por su misericordia. Hemos sido atraídos por su compasión. Hemos sido atraídos por su amor. Y hemos venido a Él, hemos vuelto a Él, porque andábamos vagando, perdidos, sin rumbo, pero Él vino a buscarnos y nos atrajo, y ahora estamos con Él, y no queremos alejarnos de Él, ¿verdad?
no queremos alejarnos de Él. Porque es tanta la atracción que sentimos hacia nuestro Señor que queremos estar con Él siempre. Y de hecho vamos a estar con Él por toda la eternidad. Entonces, a todo que el Señor atrae a sí mismo. Entonces es esa atracción y también es esa unidad que el Sol hace posible en cuanto a los demás planetas. Y esa unidad, ya aplicándolo también al sentido espiritual, es el Señor que nos ayuda a nosotros a mantener esa unidad que debe haber entre creyentes, entre sus hijos. Es lo que nos dice el libro de Efesios, ¿verdad? Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién es el que mantiene esta unidad? El Espíritu. ¿Y el Espíritu es Dios? El Espíritu es Dios. De ahí una sola fe, un solo bautismo, un mismo Espíritu, un mismo Dios y Padre de todos, el cual es todos. Un solo Dios y Padre. Ese que nos mantiene a nosotros unidos. Y es Él, Señor, el que nos tiene a nosotros aquí reunidos, ¿verdad? Porque hemos venido a reunirnos a presencia de quién. ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién es el que preside esta reunión? ¿Quién es el centro de esta reunión? Bueno, el predicador o el que dirige, ¿verdad? Porque él es el que lleva el centro de la reunión. Aquí es el Señor mismo. Y nos hemos reunido a su nombre, es decir, Él nos mantiene unidos. Él nos mantiene unidos. Por eso, considerarlos. Y una de las funciones del Sol es esa. Muy bien. Otra, hermanos, de las funciones del Sol, decíamos, también es su efecto purificador. Su efecto purificador. ¿En qué consiste el efecto purificador? Bueno, el efecto purificador del Sol se refiere en cuanto a la atmósfera. A la atmósfera, bueno, saben que hay partículas y hay gases que son dañinos. Entonces, el Sol se encarga de purificar la atmósfera, de purificarla, y eso decíamos que se lleva a cabo a través de la fotosíntesis que hacen las plantas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, la energía del Sol. El Sol provee energía, mucha energía, gran cantidad de energía cada segundo que el Sol provee. Las plantas captan esa energía y por medio de esa energía ellas llevan a cabo lo que es la fotosíntesis, lo que es convertir todas estas partículas que son dañinas, convertirlas en azúcares y convertirlas en oxígeno, razón por la cual nosotros podemos respirar. De hecho, una parte de estas sustancias es conocida como el dióxido de carbono, ¿verdad? O el gas carbónico. Es un gas tóxico. De hecho, nosotros despedimos gas carbónico cuando exhalamos. Cuando inhalamos, nosotros inhalamos oxígeno. Pero cuando exhalamos, cada vez que exhalamos, despedimos nosotros seres humanos gas carbónico. Entonces las plantas, a través de la fotosíntesis, toman ese gas carbónico, que es tóxico, y lo convierten en oxígeno. Significa eso, es la purificación. La purificación de la atmósfera para que el oxígeno que nosotros necesitamos lo podamos respirar, nuestros pulmones puedan tener ese oxígeno, puedan respirar ese oxígeno, y así pues nuestros pulmones puedan funcionar y puedan trabajar y podamos preservar la vida. Pero las plantas llevan a cabo esa fotosíntesis por medio de la acción clorofílica que el Sol hace que ellas hagan a través de
La energía provista por el sol. Y es por eso que podemos respirar. Y es por eso que son tan necesarias también las plantas. Por eso es tan importante las plantas. Los árboles, todo eso son importantes. Porque si no hubieran esas plantas, no hubiese oxígeno, no hubiese nada que pudiera producir o llevar a cabo la fotosíntesis. Por eso Dios las creó, Dios las tiene y son tan importantes. Y tenemos nuestro oxígeno. Como el oxígeno, eso es pesado, entonces el oxígeno se asienta más que todo en los valles. En los valles, o nosotros conocemos como las partes planas de la tierra, donde no es muy alto, porque el oxígeno es pesado y además es caliente. Por eso es que nosotros aquí en las partes bajas sentimos ese calor. ¿Por qué? Porque es el oxígeno. Es la gran cantidad de oxígeno acumulada y asentada sobre la superficie, entonces sentimos ese calor. Diferente es en las partes altas, en las montañas, es más fresco, ¿verdad? Es más fresco porque a más altura hay menos oxígeno. Y entonces, una de las dificultades que tienen todas estas personas que han hecho la osadía de escalar el Himalaya, ¿verdad? O el monte Everest, que es el monte más alto, según, del mundo, cuando ellos más alto van, menos oxígeno tienen. Y es una de las grandes dificultades que ellos encuentran, y uno de los grandes desafíos, ¿verdad? Para estas personas que se atreven a escalar este monte. En la altura es muy poco oxígeno y tienen que ir ellos pues cargados con oxígenos en tanques, porque a la mayor altura hay menos oxígeno y por eso es más helado, por eso es más frío y el oxígeno se asienta en las partes bajas de la tierra donde es más caliente. Pero ese oxígeno es vital. Sin ese oxígeno nosotros no podemos vivir. ¿Cuánto damos gracias a Dios por el oxígeno cada día? Es decir, nos hemos acostumbrado tanto que Dios nos lo dio. Y es que las plantas producen oxígeno. Sí, pero ¿quién lo diseñó para que funcionara así? Dios lo diseñó así. Y se lleva a cabo por medio de la purificación que se lleva a cabo, ¿verdad? Por medio de la fotosíntesis, convirtiendo todas estas sustancias tóxicas, convirtiéndolas en oxígeno. Entonces purifica, quita todo hermano para dar un oxígeno puro. La purificación que se lleva a cabo. Bueno, vamos, ya hablamos de la purificación, imagínense entonces quién es el que nos ha purificado a nosotros. Ya hablamos, quién es el que ha quitado todo aquello que era malo y que era dañino en nuestra vida espiritual. Es Dios que nos ha purificado a nosotros. Es Dios que nos ha lavado a cada uno de nosotros. Y el salmista era muy consciente de eso. Por eso en Salmos capítulo 51, verso 2, leamos. Salmos capítulo 51, verso 1. Verso 2, perdón. Salmo 51, verso 2, dice el salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Lávame más y más. Bueno, el salmista era muy consciente que en su vida había cosas que eran sucias, que eran inmundas y que necesitaba urgentemente ser limpio, que necesitaba ser lavado. Pero él no está diciendo, bueno, me voy a lavar. Él no está diciendo, bueno, me voy a purificar, sino que está hablando y orando a aquel, el único que puede lavarle, el único que puede purificarle. Porque Isaías dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. O sea que no hay manera, no hay forma con la cual el ser humano pueda purificarse, pueda lavarse a sí mismo. Necesita acudir a quien, cuál es el único que puede lavarme, y lo que está haciendo el salmista. Lávame, dice, más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El pecado. El pecado es como ese dióxido de carbono. El pecado es como ese gas carbónico, tóxico, dañino, perjudicial.
no se puede respirar, porque no hay vida en él, no tiene vida, es contrario al oxígeno. Bueno, aquí es el pecado. En el pecado no hay vida. En el pecado solamente hay muerte. Y necesitan las personas ser limpios. En el caso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y pues ya sabemos nosotros, 1 Juan capítulo 1, versículo 7, lo que dice allí, 1 Juan capítulo 1, verso 7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quién es el que nos limpia? ¿Quién es el que nos purifica? El Señor, Dios, Él nos limpia, Él nos purifica. Y de hecho ha purificado la iglesia. Efesios capítulo 5, versos 25 y 27. Dice Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor ha, en primer lugar, santificado a la iglesia. Verso 26, para santificar. Se entregó a sí mismo por ella para santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra. El Señor nos ha lavado, el Señor nos ha purificado, el Señor nos ha santificado con un propósito a fin de presentársela, la iglesia, a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el efecto purificador nos habla de Dios. Nos habla de Dios, Él nos ha purificado, Él nos ha lavado, nos ha santificado. Una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y que recibimos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. El amigo está con nosotros esta noche y usted también puede ser lavado. Usted puede ser limpio de su pecado. Puede pertenecer a esta iglesia que ha sido purificada y que habrá de presentarse pura y sin mancha delante del Señor, pero necesita arrepentirse, ¿verdad? Necesita creer en Cristo y abrirle la puerta de su corazón a Él. Así que considero, y nosotros pues hermanos pues hemos visto y consideramos cuánta enseñanza, las cosas hechas nos enseñan, Dios las hizo con un funcionamiento, con un propósito, y pues todos nos habla de Él mismo y nos manda a apreciar, nos manda a alzar los ojos para que a través de las cosas hechas podamos considerarlo a Él, podamos ver de Él y podamos comprender y saber la grandeza y su dominio y su autoridad que Él tiene sobre todo, porque es el dueño, el Señor, el Creador y el Rey sobre todas las cosas. Que Dios nos bendiga.